herramienta, ¿no? Unos alicates, pues oye, siempre trabajas con el mismo. ¿Por qué? Porque te haces a ella. No tiene, da igual la forma, la composición del péndulo, no afecta para nada en el nivel de medición que vayamos a hacer ahora. Tienes aquí tus péndulos, ¿no? Exactamente. Este me gusta a mí mucho, porque está muy bien compensado. ¿Qué es de cristal? Este es de cristal, con una laminita aquí de metal. Y este me gusta mucho porque está muy bien equilibrado, está muy bien compensado lo que es la cadena, claro, con el peso. Me pasó a mí el otro día. Que es la importancia. Muchas veces hay gente que tiene una cadera muy grande, un peso muy pequeño, entonces los movimientos no son homogéneos y cuesta mucho, o sea, no lo percibes ni la radiación. Igual que hicimos con la varilla, que veías que podíamos dominar la derecha, izquierda, pues esto podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos dar una orden, aunque parezca que se mueve la mano, después si tú quieres lo intentas. Verás como este movimiento no es fácil. Le podemos dar la orden de que vaya hacia adelante, hacia detrás, o le damos la orden mental de que gire a la derecha. Y el péndulo empezará a girar a la derecha. Después decimos, ahora me lo vas a hacer en diagonal. Lo hace en diagonal. Ahora de izquierda a derecha. Como tú estás observando, el péndulo va. O lo hacemos girar al contrario del sentido de la aguja del reloj. Cualquier persona que pueda hacer con el péndulo esto tiene la capacidad de desarrollar todas estas técnicas de radiestesia la teleradiestesia más complicada. La radiestesia cuando la hace in situ hay mucha gente que la puede percibir, pero la teleradiestesia ya necesita una concentración mayor, una preparación muy fuerte para percibir las radiaciones. Ten en cuenta que las podemos percibir tanto a 500 metros como a 1000 kilómetros de distancia, que da igual, en cualquier punto del planeta. Una simple fotografía de la persona podemos ver el estado anímico, psicológico y físico que tiene esa persona. Pues lo que haríamos... ¿Y estas tablas, Juan, perdona, las tablas estas son de alguien en concreto que las ha hecho o Sí. te has buscado tú tus propias tablas? Bien, vamos a ver. Hay tablas... Tengo entendido que en el tema de las aguas subterráneas, cada uno tiene su tabla, ¿no? O sus tiempos, ¿no? Exactamente, vamos a ver. Entonces, quiero saber que nos digas un poco si esto es lo mismo, cada uno se puede hacer su propia tabla o ahí hay una tabla estándar que es para todo el mundo. Bien, cada uno puede hacer su propia tabla, pero hubo un señor, que es Anthony Bovis, creo que era herrero, pero era un admirador del vino. Y él, pues, tenía esta capacidad de medir y se creó la tabla, que por eso se llama el biómetro, porque mide el nivel bioenergético de la persona, el biómetro de Bovis, que es el nombre del que marcó las pautas o creó la escala. Dijo, bueno, pues esto va a ser así, una persona sana mide 5.000 o 6.000 o 7.000 y él hizo la tabla y a raíz de ahí pues tú codificas tu mente con esta tabla y es la tabla para todo el mundo. Y una tabla que sirve también de referencia, ¿no? Exactamente. A nivel del agua, cada radiestesista pues tiene sus propios métodos. Hay gente que lo hace por metros cúbicos, por litros segundo. Yo cuando mido litros segundo, aunque lo pronuncio diciendo litros segundo, realmente no equivale. Un litro segundo mental mío no equivale al litro físico como tú conoces, como por ejemplo esta botella, ¿no? 1,5 litros. El nivel radiestésico que yo mido cuando es el agua en mi fórmula es el 0,045 litros por unidades mías. Entonces yo mido 100 y pico unidades, multiplico por ese coeficiente y me salen los litros. Pero hay otros radiestesistas en metros cúbicos, otro es el 0,070. Pero sin embargo, a nivel de mediciones radiestésicas y campos de energía, lo más cómodo y para que haya una tabla homogénea y no haya muchas diferencias entre un radiestesista y otro, lo suyo es coger una misma tabla, porque si no uno me diría, pues tú estás a unos niveles altos, estás enfermo, y no había un patrón de medida. Pues lo que hacemos es concentrarnos en la persona. Si tienes la fotografía, bien, pero si ya la conoces no hace falta ni la fotografía, pues lo que tienes que plasmar la imagen de esa persona en tu subconsciente. Y automáticamente pasas el péndulo y mira. En el momento que pases, se para. La persona que yo estoy, aquí está. Tengo ahora mismo, la estoy visualizando, tiene un nivel de 6.000 unidades. No está enferma, pero sí está por debajo un pelín, está en zona de debilidad. Esta es la tabla básica que va hasta 10.000 unidades, porque se pueden medir más cosas. Bueno, y si tienes, si estás más bajo,
puede que tengas algún problema. Exactamente. Pero si estás más alto también, ¿verdad? ¿O no, por niveles altos de radiestésico no son problemas físicos. Y no es ningún problema, es todo lo contrario. Está sano, está totalmente sano. Bastante más sano. A nivel porque, mira, hay 3 patrones que es por lo que se mide el cuerpo físico, la enfermedad en el cuerpo físico, que es el mental, el emocional y el espiritual. Cuando esos 3 patrones están en equilibrio, el cuerpo físico está perfecto. Si se altera algo espiritual, mental o emocional, se plasma la enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, para eso existe esta tabla, que tenemos aquí ahora otra detrás, que es otro biómetro, en el cual, tú viste que en el otro estaba de 0 a 10.000, que se mide la parte física de la persona, y ahora medimos desde 9.500 o 10.000 a la parte espiritual, lo que te he comentado antes. Podemos medir entonces esos 3 campos y podemos saber si el problema físico que tiene, en qué campo es el que está provocando el problema. Porque muchas veces la medicina tradicional, y hemos avanzado mucho y es muy buena, siempre se plasma y se fijan mucho en el cuerpo físico, pero no en la raíz del problema, porque muchas veces, como tú sabes, hay gente que coge una depresión y empieza a adelgazar y se crea un problema físico, pero el problema realmente no es físico, lo ha provocado el problema emocional o mental que tenía esa persona. Entonces, imposible de curar a una persona en la parte física, porque al final dan tranquilizante, relajante, pero no estás arreglando el problema de fondo, que es el problema emocional que ha tenido esa persona. Si arreglas el problema emocional, automáticamente el cuerpo se recupera porque ya no tiene el problema de raíz de la enfermedad. Y aquí, pues, con este tipo de tabla, pues, podemos medir los parámetros espirituales. O sea, hay personas que cuando miden entre 8.500 y 9.000 son zonas bioenergéticas. Y después tenemos puntos de meditación. Son personas que tienen capacidades intelectuales. De hecho, hay algunas empresas que contratan a personas para hacerlo. Cuando entregas un currículum y hacen la entrevista de trabajo, para determinar la personalidad de esa persona, se puede hacer perfectamente y así saber en qué tipo de puesto de trabajo es el más adecuado para esa persona o si te interesa o no te interesa para el puesto de trabajo. ¿Me ha hecho a mí eso? Bien, entonces una vez que ya tenemos el nivel radiestésico medido, pues ahora hacemos lo siguiente. Nos vamos. Creo que tengo por aquí un montón de tablas. Y nos vamos a la tabla para averiguar dónde está el problema. Porque ya sabemos que hay un problema. Pero tenemos que ir después lo que es desmenuzando el problema. ¿Qué hacemos? Pues con esta tabla chequeamos lo que es el problema de los sistemas. Sistema respiratorio, sistema aparato digestivo, el sistema óseo. Y una vez que determinamos el sistema, nos vamos a los órganos que componen el sistema. Y una vez que ya tenemos el órgano, en concreto, bueno, en este caso, podemos medir todos, ¿no? Tenemos las láminas, dice pues la tráquea, la laringe, la funda de piel, el estómago, intestino. Bien. ¿Y que tiene un problema muscular? Pues con esta lámina averiguamos en qué parte del cuerpo y qué músculo en concreto tiene el problema. ¿Que tenemos el problema en el esqueleto? Pues tenemos nuestro esqueleto y determinamos en qué y además dentro de la parte el hueso que determinemos en qué punto del hueso tenemos el problema. ¿Que lo tenemos en la cabeza? Pues no hay problema, o sea, vamos desmenuzando sistema por sistema y después, sabiendo en qué parte, después decimos, por ejemplo, ¿no? El lóbulo frontal. ¿Pero en qué parte del lóbulo frontal? Pues pasándolo. Ahora esto es una demo, ¿no? No vamos a... Pues tú y yo lo hago de otra manera. Hay gente que va pasando el péndulo y lo hace. Yo lo que hago es voy pasando el dedo y en el momento que dé el problema, provoca un quebranto. Mi técnica es, hago un movimiento voluntario y en el momento que yo detecto dónde está el problema, el péndulo me cambia de sentido. Y ya me dice que ese es el punto exacto donde tenemos el problema. Eso es la radiestesia médica y la teleradiestesia. Muy bien, pues así se lo hiciste a la oficinista, ¿no? Ah, sí. Qué bien, ¿no? Porque, bueno,
el saber todas estas cosas no ocupa sitio, ¿no? Y además que si nos sirve para llevar mejor nuestra vida cotidiana, pues mira, y si nos sirve para detectar una enfermedad antes de tiempo, pues perfecto todavía. Incluso hay personas que me ha pasado. Oye, mídeme, tiene el nivel radioestésico bajo, se le mide donde creo que tiene el problema, ha ido al médico y no lo han detectado. Oye, que no, que el médico me ha dicho que no tengo nada. Mira, perdona, que esto no es una ciencia 100%, ¿no? Pero bueno, se crea la duda. Pues quedó eso ahí en el tiempo y al mes y medio, 2 meses, se presentó el problema y efectivamente estaba en la parte que yo le había dicho que estaba el problema. ¿Te ha llegado a pasar también, no? Sí, y entonces me llamó, oye Juan, perdón, ¿te acuerdas aquello que hablábamos hace un mes y medio que dudé? Pues ya tengo el síntoma aquí, efectivamente, donde tú dijiste que el médico no lo vio hace mes y medio, 2 meses, ahora se ha plasmado el problema, pero físicamente ya tenemos el síntoma del problema. Antes de que incluso aparezca, físicamente. Exactamente. Qué bien. Me ha pasado, vamos, con varias personas. Muy bien, eso sería la radiestesia médica. Bien, después hay unas redes que son las redes telúricas, que también se miden, que son unas redes, se llaman redes Harman y redes Curry, que llevan el nombre de sus descubridores, que son unas emanaciones que salen de la Tierra con unas medidas de 2x2 y un ancho de 20-21 centímetros, que están siempre radiando en forma de cuadrícula, que emanan de la Tierra. Que esas son las que vamos a ver ahora, tranquilamente, que son las que cada uno tiene en su casa, por ejemplo, ¿no? Por todos lados, da igual que vivan en un tercero a 20 pisos de altura, porque como emanan, se proyectan hacia arriba y salen hacia afuera del planeta. Esas redes suelen vibrar por debajo de la frecuencia de vibración de una persona sana. Entonces le llaman vampiros energéticos. ¿Por qué? Porque eso es un principio físico muy bueno. Si tú tienes una batería de 12 voltios y una batería de 6, si las pones en paralelo, no se suman. Lo que la de 6 chupa de la de 12. Y estas redes, como vibran por debajo de la frecuencia de salud nuestra, si permanecemos mucho tiempo en esa red, el problema que tenemos es que nos baja nuestro nivel radioestésico. No es en el momento, pero es progresivo, y en el tiempo pues empiezan las dolencias, no duermo bien, tengo insomnio, se llegan a provocar incluso casos de cáncer, que hay un estudio en Alemania, hace unos 100 y pico de años, hubo un médico que era radioestesista y sobre plano determinó una zona de la ciudad donde la radiación esta era muy nociva y posiblemente podía haber producido enfermedades graves. Bien, pues después de este estudio que lo presentó este hombre, hicieron el estudio de todas las enfermedades de esa zona y efectivamente la mayor parte de cáncer de la ciudad, más de 50 o 60 pacientes habían tenido cáncer en esa zona donde había marcado ese hombre. O sea, fíjate hasta el punto que nos perjudican esas redes, que los antiguos las conocían perfectamente y no construyen nunca una vivienda sin medir antes dónde estaban las redes y ubicar bien las habitaciones, las camas, la silla, el sofá, la cocina, que eso actualmente la técnica se llama Feng Shui, que es armonizar el espacio y la vivienda donde tú vives para tener un nivel de vibración neutro. Bueno, pues ahora nos explicas cómo va eso también. Bueno, entonces, Juan, lo que me estás diciendo es de que, por ejemplo, si tenemos un cable de alta tensión en nuestra casa o si tenemos una corriente de agua por debajo de la cama, todo eso es lo que tú me estás diciendo que se mide, ¿no? Exactamente. Es que, mira, la radiestesia, cada uno es como la medicina. Pues uno se dedica al tema del diagnóstico, el médico de cabecera, otro es el médico de los huesos, otro el médico el psicólogo. Pues igual, la radiestesia tú puedes coger el campo que quieras. Entonces, dentro de la radiestesia existe lo que es la geobiología, que es lo que se encargan de estudiar los efectos que provocan ese tipo de redes sobre la salud de las personas. Y entonces estudian las redes Harman, las redes Curry, las venas de agua, son súper nocivas. De hecho, los antiguos no verás nunca a nadie que tuviese una cama encima de una corriente de agua subterránea. Eso es lo peor que te puede pasar. Los quebrantos de la tierra, que son fallas, también emanan. A nivel de las nuevas tecnologías que estamos viviendo y el desarrollo, pues las redes eléctricas, y está demostrado, provocan unas radiaciones nocivas. El problema que había estos años atrás con el tema de la telefonía móvil, ¿no? Las radiaciones, los microondas, o sea, lo que son ondas y radiaciones,
depende de la frecuencia y la potencia, pues nos están afectando en mayor o menor medida a la salud de nuestro cuerpo. Por no hablar ya de las nucleares, ¿no? Que entonces Eso, ya ahí entonces nos perdemos ya. Esa radiación, esa ya que la mida otro. Ahí ya se cae hasta el péndulo, ¿no? Exactamente. Bueno, hombre, nos querías contar también algo del tema del agua, ¿verdad? Que había una fórmula que me contabas Sí, antes. vamos a ver. Después están lo que son... Después os voy a enseñar, tengo ahí el microscopio como estás viendo, en el cual lo que os voy a explicar ahora es el tema de la terapia piramidal o la energía piramidal que se provoca, o sea, se crea dentro de una forma piramidal. Como has visto la pirámide que tengo aquí. Tienes aquí tu pirámide. Exactamente, que está hecha de acero inoxidable con una aleación, con unas medidas exactas. Áurea, que se llaman, ¿no? Bueno, el áurea es otro tipo de medida. Estamos hablando del tema de la medida, o en función de la medida, se crea un campo de mayor o menor vibración. Bien, después pasaré un vídeo que tengo grabado en el cual, para demostrar, porque si tú te metes dentro, tú no vas a percibir ni una descarga eléctrica, no vas a percibir una radiación, no sientes nada. Pero tu organismo sí lo está recibiendo igual que las ondas de radio, las estás percibiendo, te están afectando, pero tú no notas ninguna radiación, ¿no? Bien, pues con el microscopio lo que hemos hecho es, nos sacamos una gotita de sangre, la miramos, vemos el comportamiento que tienen los glóbulos rojos, por ejemplo, con el microscopio. Nos metemos dentro de la pirámide y nos hacemos después otra analítica pasada media hora de haber permanecido dentro. Vas a ver un vídeo y vas a ver otro. Me lo enseñaste el otro Exactamente. día, creo que lo podemos recuperar. Vas a ver la barbaridad tan grande del comportamiento de las células cuando ya han estado dentro de ese campo piramidal, que es un campo bueno, no es nocivo, que eso ayuda también a curar ciertas dolencias. De hecho, hay un cubano, que es el doctor Ulises Sosa, que ha hecho ya estudios sobre 1.300 pacientes con diferentes patologías, y el informe está en internet, si la gente lo quiere ver, donde verán la terapia que se ha hecho, terapia piramidal, la dolencia que tenía y la recuperación tan bárbara que han tenido en muchos de los pacientes, en más de los 1.300 pacientes, todo, o sea, muy bien detallado. Y tú lo que ves en el microscopio es la reacción que hacen los glóbulos rojos, ¿no? Porque se ve Sí, en el vídeo. los blancos, o sea, si tiene, por ejemplo, el tema de azúcar, o sea,